pues tiempo ya de entrevista, tal y como les habíamos adelantado, vamos a hablar y mucho sobre inmigración, puesto que nos acompaña en la jornada de hoy Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, a quien ya saludamos, insisto, porque ya nos acompaña. Muy buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Muy bienvenida para hablar, como decíamos, evidentemente, ¿no?, de la política migratoria, porque, bueno, y por ahí justamente me gustaría comenzar, ya lo hemos podido ver en la parte de actualidad de este informativo, un poco esas declaraciones, ¿no?, a pie de muelle justamente de Puerto Naos, de esa primera atención, como ya conocemos, de la llegada de esas personas a esta isla de Lanzarote, y justamente a raíz de lo que hemos visto que ha podido comentar el motivo de su visita a la isla, Pilar, que es principalmente esa conversación, esa charla, ¿no?, que tendrá lugar esta tarde en la capital, justamente en Arrecife. Ahora entramos en detalle, pero ¿qué es lo que se pretende principalmente, secretaria, con la conversación de esta tarde? Bueno, nosotros solemos visitar asiduamente las Islas Canarias porque, primero porque son fantásticas y en segundo lugar porque siempre ha sido pues uno de los focos fundamentales de llegadas de personas migrantes a España, y la ruta canaria, la ruta occidental, pues ha sido siempre la más intensa y la que mayor flujo migratorio tiene, y eso también ha hecho pues que desde el Gobierno de España hayamos desplegado para el sistema de acogida y ayuda humanitaria pues unos dispositivos muy importantes en prácticamente casi todas las islas, y en concreto en Lanzarote también. En Lanzarote la visita fundamentalmente hoy es el poder visitar el muelle de primeras llegadas de Lanzarote en Arrecife. Ahí hay un dispositivo, lo gestiona Cruz Roja, y luego el objetivo es pues responder a una invitación que nos habían hecho llegar entidades o asociaciones de personas migrantes, y fundamentalmente es la Federación, a ver si lo digo bien, la Federación Lanzaroteña, que lo tengo mal anotado y no entiendo mi letra, de inmigrantes, la Federación Lanzaroteña de Inmigrantes, y la Asociación Tichite, que es, por ejemplo, es una de ellas, que es de personas provenientes de Mauritania, junto a muchas otras. Pues el objetivo fundamentalmente es establecer un diálogo en relación con la situación migratoria en general, pero también en particular las distintas modificaciones que hemos hecho en el marco normativo. Hemos modificado el reglamento de extranjería de tal manera que es prácticamente un reglamento nuevo. Estamos desarrollando muchas otras acciones, un plan de integración y de interculturalidad que queremos poner en marcha, y donde es muy importante la escucha activa e interactiva pues con todos los actores, con todas las entidades, las asociaciones que tienen mucho que decirnos, porque al final son las que están más cercanas a las personas migrantes y que conocen muy de cerca pues las distintas situaciones. Y fundamentalmente el objetivo pues es compartir con ellos, escuchar, no solamente el poder exponer lo que pretendemos, lo que estamos haciendo, sino también escuchar y también establecer pues ese feedback. Es verdad que en este momento en Canarias, en relación con los 2 años anteriores, ha decrecido de manera muy importante el número de llegadas, estamos hablando casi de un 60% menos. En Lanzarote también se ha notado muchísimo, estamos ahora mismo sobre 2.000, no sé si 2.600, 2.700 aproximadamente en lo que va de año, pero es que los años precedentes estábamos hablando de 7.000 o 8.000 personas, por tanto se nota que esta ruta, la ruta atlántica hacia las Islas Canarias, pues ha registrado un descenso muy importante. Creo que tiene mucho que ver con la interlocución con los países de origen, que supongo que querrás comentarme algo al respecto. Sí, justamente, es que creo que es muy interesante pararnos, bueno, yo creo que hacer pedagogía en general, ¿no?, con todo lo que está surgiendo y la gestión que se está llevando a cabo para que la gente pueda entender, que también luego me gustaría hablar un poco de eso. Imagino que también hay que tener mucha cautela, hay que tener mucha cautela con los mensajes que se siguen lanzando con respecto al asunto de la inmigración, pero quiero pararme en esto último. Es verdad, es así, los datos están sobre la mesa, han descendido el número de llegadas de embarcaciones y por tanto de personas migrantes. Iba a preguntarle justamente por eso, ¿no?, los motivos, gracias a qué gestión ha ocurrido esto o está ocurriendo esto. Creo que hay que contextualizar el mundo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo tremendamente convulso, donde cada vez los conflictos, no solamente conflictos de confrontación, bélicos, de invasión de otros países, conflictos humanitarios, por razones humanitarias, e incluso el cambio climático está siendo un actor determinante en el hecho de que las personas se muevan. Los flujos migratorios no van a parar.
no van a parar, sobre todo porque estamos en un mundo muy inestable y las personas cuando tienen necesidades de vida, esperanza de vida, y sobre todo en el caso específico del continente africano, que es el que de alguna manera cubre el mayor número de llegadas irregulares a España, un 5% solo, por cierto, del 100%, que a veces se magnifican muchísimo los datos, muchas veces es un 5% nada más. Es un continente muy joven, por tanto está formado por personas muy jóvenes que lo que quieren es buscar una vida mejor para ellos, para sus comunidades. Por tanto, esos movimientos y esos desplazamientos son imparables, aunque quisiéramos poner fronteras, muros de contención o barcos disparando no sé muy bien a quién. Entonces, lo que tenemos que hacer es cómo podemos hacer para que esas personas puedan encontrar, bien en los países de origen o en los países de tránsito, oportunidades de vida que les permita poder quedarse allí y poder construir un proyecto vital. Eso es lo que siempre se habla y se ha dicho cuando se habla también de desarrollo, ¿no? Se dice, el desarrollo importante es trabajar con los países de origen, pero es que migración y desarrollo es un binomio que tiene que ir de la mano, y en eso España es un país, España, no solamente en cuanto a Administración General del Estado, Gobierno de España, sino también las comunidades autónomas. Canarias, además, como país, como tierra, es un país muy cercano a África, y hay un sentimiento muy afectivo y de mucha simbiosis e interacción, y donde hay también un trabajo muy cercano entre las culturas, entre los pueblos, ¿no? Que eso es tremendamente positivo, y además por eso también nos ven a España como un país amable, como un país donde generalmente los pueblos, sobre todo del África Occidental, del Sahel, nos ven como un país solidario, como un país abierto y respetuoso con los derechos humanos. Dicho esto, ¿cómo podemos hacer para que las personas no arriesguen sus vidas lanzándose al mar y pereciendo en el mar, no solamente en la ruta mediterránea, sino en esta ruta occidental, donde por desgracia tenemos los números muy altos de personas que han perdido la vida? Pues hay que trabajar y dialogar con esos países, con los países donde son puerto de partida. Estamos hablando de Mauritania, Senegal, Gambia, Marruecos, ahora estamos hablando también con Argelia, se ha abierto una nueva ruta, la ruta de Argelia hacia las Islas Baleares. Por tanto, aquí saben que las personas se buscan la vida, pero las mafias y los traficantes de personas también. Entonces, el poder hablar con países que tienen una institucionalidad fuerte, al final para establecer convenios o programas de trabajo o actuaciones de control de la migración irregular e intentar reconducirla hacia migración regular, tiene que ser gobiernos estables, y sabemos que en el África Occidental hay muy pocos países que tengan esta estabilidad. Por tanto, creo que esa interlocución que se ha hecho ya no solamente con el paraguas de la Unión Europea, sino que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asumido en primera persona el ir a Mauritania, el ir a Senegal, el ir a Gambia, el ir a Cabo Verde, establecer convenios de colaboración, proyectos concretos donde de alguna manera se pretenda que las personas no arriesguen sus vidas lanzándose al mar, sino que busquemos otro tipo de maneras en que puedan llegar. Pues, por ejemplo, estoy pensando en la migración circular. La migración circular viene durante X meses, 9 meses máximos al año, para un sector concreto, una actividad concreta, pero después pueden volver a sus países, que es la condición. Entonces, creo que eso asienta de alguna manera, es beneficioso para las tres partes, la persona que migra, el país de origen y el país de destino. Creo que tenemos que enfocarlo hacia ese tipo de perspectivas, y cuando la gente perciba que ese tipo de migración, bien la migración circular o migración más estable para más tiempo, pero donde se les pueda formar en origen. En este momento sabemos que en España hay sectores de actividad que requieren urgentemente de mano de obra, no solamente en el sector agrícola, que si no fuera por las personas migrantes no se estaría trabajando, en el sector de la pesca. Tenemos el ejemplo de la recogida de la fresa de Huelva, del trabajo en los mares de plástico en cualquier territorio donde los hay, pero también en el sector servicios, en el sector de los cuidados, donde están las mujeres latinoamericanas fundamentalmente, y muchos otros sectores también de valor añadido, donde España en este momento tiene un potencial enorme, y donde los propios sectores empresariales están diciendo: necesito mano de obra, porque los españoles y las españolas en este momento pues hemos decidido que no nos interesa trabajar en determinados ámbitos. En algunos casos son los que son menos, o sea, que tienen una retribución menor o que exigen menos cualificación. Esta es la realidad de nuestro país. Lo que tenemos que decidir es si queremos aprovechar esta oportunidad o no queremos aprovecharla. Creo
que los datos de crecimiento socioeconómico y los datos de crecimiento de empleo nos demuestran que ese crecimiento de empleo que llevamos registrando y este crecimiento económico sostenible del PIB, que además va por delante a otros países del entorno, se debe en muy buena parte a la incorporación al mercado laboral de las personas extranjeras que están cotizando a la Seguridad Social, pagando sus impuestos y que están con nosotros y con nosotras construyendo España. Yo creo que esa es la mirada que debemos tener. Yo por eso decía, hilándolo un poco con lo que comentábamos anteriormente, que agradezco un poco el hecho de esto, de poner datos sobre la mesa al final, ¿no? Y hacer pedagogía, insisto, porque ha mencionado usted en repetidas ocasiones lo de tierra solidaria, ¿no? Y es así verdaderamente. Lo que ocurre es que, bueno, sabemos que tristemente muchas veces hacen más ruido esos otros mensajes, ¿no? Que lamentablemente sí que existen, no los podemos negar, pero que gracias al hecho de poner estos datos y al hecho de hacer esta pedagogía parece que se van contrarrestando, ¿no? Un poco. Quiero preguntarle, porque al final aquí hemos visto o seguimos viendo no cruce de acusaciones, mucho debate, que por otra parte no está mal, entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal. Como ya sabemos, lo último ha sido pues con la derivación, ¿no?, de los menores migrantes no acompañados. Y quiero preguntarle, justamente con ese cambio de reglamento del que hablábamos, ¿en qué punto se encuentra esta relación y esta coordinación y comunicación también? Lo digo porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Muchas veces este cruce de acusaciones consigue incluso tapar, ¿no?, las historias de cada una de estas personas, el por qué se juegan la vida, el por qué vienen a Canarias. ¿En qué punto se encuentra esta relación entre el gobierno de Canarias y el gobierno estatal, el secretario? Yo, si me permite, antes de contestar a eso, comentaba usted una cuestión importante, dice, es que los datos son importantes, y me gustaría dar un dato que es tremendamente contundente. Las personas extranjeras que están trabajando en nuestro país, o que están cotizando, que están haciendo su vida como ciudadanos integrados perfectamente en la sociedad, en el mercado de trabajo, es una de las herramientas fundamentales para integrarte, suponen el 10% de nuestro PIB, o sea, aportan un 10% a nuestro PIB, con las cotizaciones, con las prestaciones, con los impuestos que pagan. Sin embargo, en el gasto social solamente es el 1%. Por tanto, que cuando se dice vienen a quitarnos el trabajo, vienen se les da paguitas gratuitamente, copan nuestro sistema, quiero decir, hay que contextualizar las cosas y creo que los números son importantes. En relación con el tema de los menores, en el ámbito concreto de la Secretaría de Estado de Migraciones, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nosotros estamos en el ámbito del cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo en relación con los niños y niñas solas, yo creo que hay que llamarles así, porque son niños y niñas solas, que han solicitado asilo o protección internacional. Estamos hablando, por tanto, de los más vulnerables de los vulnerables y que solicitan asilo o protección internacional porque provienen de países donde hay una situación de guerra, hay una situación de conflicto y ellos ponen o están en peligro su vida. Por tanto, ¿cómo será la situación que se atreven a lanzarse al mar solos y solas? Ante esta situación, que hasta ahora estaba encauzada pues, por el sistema común de menores en general, pues el Gobierno de Canarias interpone ante el Tribunal Supremo un recurso donde dice, oiga usted, los menores solicitantes de asilo tienen que ser incorporados al sistema del Gobierno de España de acogida y de ayuda humanitaria. Hasta ahora eso nunca se había producido así porque se entendía que lo que primaba siempre, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, es la condición de menor. Tú primero, antes que nada, eres menor, luego viene todo lo demás. Bien. Hay unos autos del Tribunal Supremo que hay que cumplir y nos ponemos a trabajar desde el mes de agosto en una comisión interadministrativa donde nos sentamos las dos partes, establecemos un calendario, todos los martes nos reunimos, pase lo que pase y ocurra lo que ocurra, nos sentamos, nos ponemos al día, nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos y asiduamente hablamos de cómo podemos hacer esas derivaciones. En un momento inicial, el Gobierno de Canarias traslada, o según los listados que nosotros también, el Ministerio del Interior filtra, porque es el que tiene los registros de las personas solicitantes de asilo, estábamos hablando, en un momento originario se hablaba de 1.500 aproximadamente menores, luego esa cifra ha ido bajando, estamos ahora con un listado aproximadamente de 899, 900 menores. Bien, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? El Gobierno de España hace una declaración de emergencia de 40 millones para asumir esta gestión. El Gobierno de España abre el Canarias 50
que es uno de los centros que teníamos de acogida, y lo convertimos en centro de derivación para que los menores vayan allí. Hay una entidad acreditada donde es muy importante el trato, el conocimiento, donde es necesario escuchar al menor y a la menor cuáles son sus circunstancias personales, de salud, cuál es su íter, si tiene, qué tipo de circunstancias tiene, para poder derivarlos también al mejor sitio posible en Península. Y nosotros en Península los derivamos y trabajamos con entidades colaboradoras con las que siempre hablamos y se incorporan a distintos puntos de España. ¿En qué situación estamos ahora? Hasta este momento nosotros hemos, de alguna manera, o han salido del sistema canario de protección de menores un total de 400 menores que se han incorporado al sistema estatal. Por tanto, ya hay 400 menores que han salido. La semana pasada, o hace 2 semanas, nos encontramos con una situación, y es que nosotros teníamos encima de la mesa disposición de plazas para poder derivar, aproximadamente unas 140 plazas, y no teníamos, sin embargo, expedientes que nos hubiera remitido el Gobierno de Canarias para poder hacerlo. Entonces, es muy importante acompañar el ritmo de apertura de plazas con expedientes para poder evaluar y derivar a esas plazas. Esta semana, el martes de esta semana, volvimos a constatar lo mismo, que no teníamos expedientes para poder derivar, y de hecho el propio Gobierno de Canarias nos había dicho hace 2 semanas que tenían 350 expedientes que nos iban a trasladar para su análisis y para las respectivas entrevistas, que de momento no hemos recibido. Sí lo hemos recibido después de que nos hemos enterado ayer por los medios de comunicación y a través de la Abogacía del Estado que hay un nuevo auto que ha dictado el Tribunal Supremo a instancias del Gobierno del Canaria, que dice que no cumplimos, que nos conmina en el plazo de 15 días a trasladar a 560 aproximadamente, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero supongamos más de 500 menores que están en el sistema de Canarias. Nosotros en este momento disponemos, aparte de esas 140 plazas, de otras 190 ya, o sea que tendremos más de 300 plazas, y en el plazo de 15 días tendremos 600 plazas para derivar a los menores. Lo que no parece muy acorde es que, llevando 2 semanas pidiendo y hablando de que es necesario que se nos remitan los expedientes, sin que se haga esta noche de madrugada, a las 3 de la madrugada, hora peninsular, 2 horas hora insular. Quiero decir, hay que ser serios también. Nosotros hasta ahora no hemos hecho ningún tipo de declaración nunca al respecto, siempre hemos dicho que estábamos trabajando, no es fácil. Como usted ve, por la vía de los reales decretos en el ámbito de infancia es muy difícil las derivaciones porque las comunidades autónomas no quieren. Claro, en este caso sí, ¿por qué? Porque es a nuestro sistema, claro. Entonces no necesitamos el consentimiento de las comunidades autónomas. Entonces, este es un procedimiento que está funcionando. Pues trabajemos en el procedimiento que funciona. Sí que nos sentimos un poco, la verdad es que es una sensación un poco amarga, ¿no? Porque yo creo que la lealtad institucional es importante. Y si hay una mesa de diálogo, es ahí donde deben hablarse las cosas. Pero bueno, nosotros vamos a cumplir el auto del Supremo. Claro, es que justamente ese era el titular, ¿no?, con el que nos quedábamos finalmente. De hecho, la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, del Gobierno de Canarias, la conozco mucho. Lo último que ha dicho justamente es que agradece esta última disposición, ¿no?, y entrega por parte del Estado respecto a esto último que comenta, de que efectivamente han dicho ustedes que van a cumplir. Pero claro, es importante ese detalle que menciona. Es un pequeño matiz. Hombre, evidentemente porque el traslado no es adecuado, quiero decir, termina de ser adecuado. No, porque se ha frenado, porque claro, no teníamos expedientes para poder evaluar y seguir con las derivaciones. Pero que son fundamentales 140 plazas a disposición, porque entonces se está frenando un proceso que habíamos acordado que tuviera un ritmo, que no fue fácil alcanzar un determinado ritmo, porque hay comunidades autónomas que es muy difícil el poder trabajar con ellas y hay otras que son tremendamente generosas. Claro. Pero hemos conseguido ir a hacer un esfuerzo con las entidades colaboradoras, abriendo plazas, y creemos que nos ha sorprendido muchísimo estas alegaciones que han presentado al Tribunal Supremo, porque no se hablaron en ningún momento en un contexto de normalidad, de diálogo, que estábamos además fluyendo. El compromiso que habíamos adquirido nosotros es que a finales del mes de octubre estarían ya fuera del sistema de Canarias más de 500 niños y niñas, y que intentaríamos a partir de ahí, porque hay que depurar datos también, hay niños y niñas que se han convertido ya en mayores de edad, ya se han incorporado directamente al sistema, hay otros menores que tienen otras circunstancias que han dicho que se quieren quedar en el Gobierno de Canarias porque están arraigados
educados aquí, o porque van al colegio, o porque están trabajando, porque tienen más de 16 años. Hay que hacer un análisis caso por caso. Un cribado un poco, exacto, ¿no? y ajustarse mucho a sus propias circunstancias. Claro. Es que es muy delicado, estamos hablando de perfiles muy delicados. Exactamente, de personas que a veces parece que personas, son historias, números. Efectivamente, historias. Por eso decía lo de centrarnos más allá un poco del cruce de acusaciones, centrarnos un poco en que vamos a pensar en ellos y vamos a cumplir los cometidos. Efectivamente. Claro, en este caso en concreto, efectivamente, como bien decía, es competencia entra en el Estado, ¿no? Pero claro, hay otros tantos en los que sí que hace falta esa solidaridad entre comunidades que no hemos visto en muchas ocasiones. Es así. ¿Cómo está este punto ahora mismo? Bueno, la actitud, digamos, de las diferentes comunidades. Es un punto muy complejo. El Gobierno de España en su conjunto ha hecho un esfuerzo, creo que tremendamente importante. Cuando Canarias plantea la cuestión del hacinamiento que está viviendo en sus centros de menores, es verdad que eso se produce por una causa y creo que hay que contarla también. Los criterios que se aplican ahora al amparo de los reales decretos objetivos para determinar cuándo una comunidad autónoma tiene capacidad para acoger a niños derivados de Canarias porque su sistema tiene capacidad, ya se aplicaban en la Conferencia Sectorial de Infancia. ¿Cuándo cambia esta situación? Cambia cuando hay unas elecciones autonómicas y en muchas comunidades autónomas cambian los gobiernos. Entonces, en ese momento, esos acuerdos que se venían estableciendo con total normalidad en la Conferencia Sectorial de Infancia dejan de llegarse a acuerdos y hay una negativa a hacer ese tipo de derivaciones o de acogida. Entonces el Gobierno de España dice, bueno, pues para poder actuar necesitamos una norma con rango de ley orgánica, porque si no las comunidades autónomas nos van a impugnar porque dirán, usted cómo me invade mis competencias. No olvidemos que las competencias de menores son de las comunidades autónomas. Entonces, plantea el Gobierno de España modificar en la Ley Orgánica de Extranjería, el artículo 35, se lleva al Congreso de los Diputados, el presidente del Gobierno de Canarias, el señor Clavijo, lo sabe perfectamente porque además fue actor e interlocutor preferente con todo este procedimiento, y en el momento de la votación, pues el Partido Popular vota en contra y decae, y no se puede realizar. Entonces se ha intentado hacer por vía Real Decreto Ley, lo que ocurre es que, claro, el Gobierno ha asumido esa responsabilidad. La cuestión ahora es que a través de los Reales Decretos, las comunidades autónomas dicen, no, mire, yo soy el que tengo la capacidad de decidir o no y no estoy de acuerdo con que se incorporen a mi sistema pues menores procedentes de otra comunidad autónoma. Es muy resumidamente la cuestión. Claro, es que fíjese que decíamos Canarias, que es de las comunidades, una de las comunidades sin duda que más ha luchado evidentemente en este sentido, por lo que veníamos comentando, como es lógico y como es normal, y que más está demandando y ha demandado, como bien decía el propio Fernando Clavijo, ha estado en muchísimos encuentros y reuniones, pero claro, aquí lo hemos mencionado en repetidas ocasiones y se lo decíamos a quienes gobiernan aquí, también en el Cabildo de Lanzarote, que son los mismos partidos al final que en el gobierno de Canarias, que se ha insistido mucho por parte del grupo de gobierno en Canarias, pero luego hay comunidades o existen comunidades que son precisamente el Partido Popular que gobiernan en Canarias y en el Cabildo de Lanzarote, que son quienes no han mostrado precisamente en ocasiones esa solidaridad. Bueno, yo creo que la razón fundamental, y es evidente, es que están muy condicionados en sus gobiernos por la presencia de Vox o por la necesidad de contar con los apoyos de Vox pues, para adoptar las distintas medidas. Sabemos todos cuál es el posicionamiento de Vox, cuál es su posición respecto de la política migratoria y entonces, bueno, pues de alguna manera están dejando que les condicione de una manera, pero de una manera muy determinante su actuación y su política. Lo que pasa es que se están olvidando que estamos hablando de niños, que estamos hablando de niñas, que necesitan una estabilidad también en su vida, que necesitan un proyecto de emprendimiento también por su propia estabilidad también, pues mental, emocional, pero también física y de desarrollo humano en todas sus vertientes, y que creo que además muchos de ellos vienen de unas situaciones tremendamente duras y dramáticas. Entonces el hablar y llenarse la boca permanentemente del interés superior del menor, pero luego a la hora de la verdad demonizarlos e incluso acusarlos de autores normalmente se les intenta ligar a los menas, que no me gusta en absoluto utilizar esa expresión porque parece que se diluye, las personas se diluyen en las siglas, les acusa sobre todo y los relaciona fundamentalmente con la delincuencia y con violaciones a mujeres. Totalmente. ¿Qué estamos hablando?
Volvemos a los datos. Claro, Solo hay que ser un poco responsable o muy responsable cuando estás ejerciendo la acción política. Sobre todo. Y lo haces de una manera tan banal y tan absolutamente irresponsable. Estamos hablando de derechos humanos. Entonces, creo que hay que apelar a la responsabilidad. Totalmente, de los políticos, de los ciudadanos en general y, yo siempre también lo digo, y nuestra, y de los propios medios de comunicación, sí, que es fundamental en este caso. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, me gustaría hablar mucho más tiempo y largo y tendido sobre este asunto. Quería entrar un poco también en el tema de las políticas de integración, precisamente porque creo que, bueno, aquí en Lanzarote, sin ir más lejos, incluso se ha cerrado, se ha tenido que cerrar algún centro donde estaban estos menores migrantes no acompañados solos, como bien decíamos, precisamente por no cumplir, ¿no? Con lo que se debería en estos casos. Imagino que también, nada, muy breve, que imagino que compartirá también que, bueno, que también falta mucho por hacer en este sentido, ¿no? Sí, pero yo creo que en general en España creo que es más el ruido, yo recuerdo aquella encuesta que se había hecho del CIS, seguro que la recuerdas también, te tuteo porque es mucho más joven que yo, que decía, con carácter genérico, decía, la principal preocupación de los españoles y españolas, ¿cuál es? La migración. Resulta que después analizabas la encuesta y resulta que se situaba en un quinto lugar o en cuarto lugar. ¿Eso qué significa? Significa que también que lo que está en este momento, pues como muy bien decías, en los medios de comunicación, en las fuerzas políticas, en este debate demonizador de la migración, la ciudadanía parece que percibe un peligro cuando realmente en su día a día esa no es su principal ocupación o preocupación, pues será la vivienda, será el trabajo o será la sanidad o será las circunstancias que sean. Entonces creo que ese ruido en el día a día y en la realidad creo que es distinta y creo que España es un país tremendamente solidario, a lo mejor tiene algo que ver el que también fuimos emigrantes en su momento y conocemos perfectamente lo que es la emigración. Pero es verdad que la integración en las comunidades, en los colegios, en la educación, en las universidades, en los institutos de FP, en el trabajo, en los distintos ámbitos de la vida normal del día a día, sí, creo que ese es el gran reto. Hay dos vías fundamentales de integración, la vía educativa, la formativa y el ámbito laboral, que es donde todo el mundo lo que quiere es trabajar. Y creo que en este momento España tiene oportunidades para seguir creciendo, para seguir siendo un país fuerte y además referente, y creo que lo puede hacer acompañado de una diversidad y de una interculturalidad y de una capacidad también económica y socioeconómica de fuerza para el país que en este momento las personas inmigrantes pues aportan de una manera determinante. Así que creo que tenemos que ser un país sabio y sobre todo solidario. Pues Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, creo que es muy pertinente además quedarnos con este último mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y espero sí hablaremos en próximas ocasiones. Seguro que sí. Muchas gracias a vosotros, gracias. De verdad, a vosotras. Y a todos ustedes, nada, que no se marchen, que enseguida regresamos para la jornada, probablemente también para seguir hablando sobre este asunto con compañeros periodistas.